Solo nos falta Tilia. Voy a comenzar la transmisión en Facebook. Entonces, y vamos a ir esperando si Dilia se nos conecta. En el chat les dejé el link de Facebook si lo quieren compartir en alguna de sus redes sociales antes de que comencemos. Gracias. Gracias. Daremos unos 3 minutos para esperar a Dilia y si no, comenzamos y ahí hacemos uno después. Buenos días, aquí estoy. Ya, ok, Dilia, ahorita te pongo de cohost. Hola, Dilia. Gracias. Hola. ¿Pueden revisar que todos los panelistas estén de cohost? Yo creo que ya les di acceso a todo. Así es, sí, sé de mi parte. Vamos a dar unos minutos para que la gente se vaya conectando y en 3 minutos comenzamos.
Ya en un minuto comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días para ustedes. Para mí son buenas tardes, porque me encuentro en Francia, entonces es un gusto tenerlas a cada una de ustedes con nosotros y compartir este tema que es de suma importancia para toda nuestra Guatemala, porque creo que un gran porcentaje de la población es indígena y muchos de nosotros utilizamos la indumentaria indígena. Entonces, vamos a tener a 3 grandes expositoras con nosotros y a Brenda como nuestra moderadora. Al comienzo quiero hablarles un poco sobre lo que es OUS y también el equipo que está organizando este evento, que es el equipo 11 de Mujeres Indígenas en la Ciencia. Entonces, Brenda, ¿me puedes pasar a la siguiente slide? Eh, el equipo 11 es el último equipo que se ha sumado a los equipos de trabajo de Mujeres en Ciencia de Guatemala, de OUS, y nos representamos como un equipo que se llama Mi Familia en la Ciencia. Somos un equipo que promueve y visualiza la participación de las mujeres mayas, garífonas y xincas en la ciencia, desde el enfoque de derechos y género con pertinencia cultural para establecer mecanismos estratégicos que aborden los retos de las mujeres indígenas en la ciencia. Entonces, nuestros retos desde el 2022 es poder incrementar el número de participantes, poder tener alianzas con nuevas organizaciones, desarrollar diversas actividades como este foro, y también una de nuestras metas es tener alguna representante xinca o alguna representante garífona, así que si en la audiencia hay alguien que se sienta representado, pues nos encantaría que estuviera en nuestro equipo y pudiera trabajar con nosotros. En la siguiente slide, por favor, Brenda. ¿Qué es OUS y cómo ustedes pueden pertenecer a OUS? No importa si son mujeres, si son hombres. El primero son como 3 categorías las que existen en OUS, que es un miembro titular. Para poder ser miembro titular necesita tener una maestría, estudios académicos al grado de maestría como mínimo. Para ser miembros afiliados, pueden ser solo personas que estén trabajando, pero que no tengan todavía esta categoría de esta falta del título de maestría. Pueden ser ya graduados de algún bachelor, de alguna licenciatura. Y amigos de OS, que aquí entran hombres o personas que no son de países de vías de desarrollo, que pueden ser amigos de OS y pertenecer a algún capítulo de alguno de los países que pertenece a OS. Entonces, las áreas de conocimiento que abarca OS son diferentes áreas, desde ciencias naturales, física, matemática, ingeniería, ciencias sociales, agrícolas, ciencias de la tierra, ciencias de la vida, ciencias de la salud. Incluso tenemos algunas abogadas en el equipo, entonces no importa como en la categoría que ustedes se encuentran, son bienvenidos a pertenecer al equipo de OUS. Entonces, la siguiente, Brenda. Hoy vamos a tener a Brenda con nosotros. Ella va a ser nuestra moderadora. Ella se llama Brenda Estela Schum Palacios. Ella es socióloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente se dedica a apoyar organizaciones de jóvenes para realizar investigación en Centroamérica. Ha trabajado en gestión de organizaciones sin fines de lucro
empoderando a los jóvenes a través de la educación, creando conciencia sobre los problemas sociales y comunitarios y buscando formas de mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes. Brenda también ha trabajado en la promoción de proyectos entre instituciones, creando y manteniendo relaciones institucionales entre ONGs y organizaciones del sector público y privado. Ha pertenecido activamente a varias organizaciones al servicio de la juventud a nivel local e internacional, como OUS Guatemala y el Programa Internacional de Becas de Fundación FOR. Bienvenida, Brenda, y gracias por haber aceptado poder ser la moderadora de este evento. Brenda pertenece al equipo 11 de OUS y colabora con nosotros. Entonces los dejo con Brenda. Muchas gracias, muchas gracias. Como siguiente punto, entonces vamos a dar la bienvenida a nuestras panelistas. Voy a leer una breve biografía de cada una de ellas para luego cederles la palabra. La primera de nuestras panelistas es Aurora Chag. Ella es originaria de Quetzaltenango. Es mujer maya quiché, diseñadora, bordadora, arquitecta, poeta y compositora e intérprete autodidacta. Productora de música experimental basada en la geometría maya de arte textil de los pueblos originarios. Innova en la música con contenido político de reivindicación de mujeres y pueblos mayas en la producción del género musical neomaya. Recuperación de raíces prehispánicas, rescata valores ancestrales combinados con sonidos electrónicos e instrumentos propios de su cultura. También tenemos y damos la bienvenida a Dalia Colchoy. Ella es licenciada en Trabajo Social con énfasis en Gerencia para el Desarrollo y tiene cierre de pénsul en la maestría Ciencia del Desarrollo Rural. Ha trabajado como gerente de componente de equidad de género y empoderamiento de la mujer. También ha sido gerente del proyecto Poder en Mercy Corps. Ha sido gerente del área Chi y Chi en Child Fund International. Es asesora de gobiernos locales, redes juveniles, mujeres y pueblos indígenas y otros actores locales de diferentes municipios. También tenemos con nosotros a Ani Ventura. Ani es Akij Maya Quiché con experiencia en procesos de sanación emocional, uso de plantas medicinales y redacción de planes enfocados a la salud, especialmente para tamizajes de VIH y diabetes en pueblos indígenas. Es politóloga con cierre de cursos de la carrera de Relaciones Internacionales, consultora para organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y tiene experiencia en integración de alcaldías indígenas y comunitarias en Chichicastenango. Además es gestora cultural y curadora independiente. Ella ha colaborado con instituciones a nivel nacional e internacional como tallerista y como panelista. Muchas gracias a las tres por estar acá, por dedicar su tiempo a esta actividad. Y vamos a proceder entonces con la exposición de temas, dándole el tiempo primeramente a Aurora, que nos va a exponer un poco sobre las diferentes geometrías que existen en los diferentes tejidos mayas. La palabra es tuya, Aurora. Muchas gracias, Ariki Bonogel. Gracias nuevamente por la invitación de poder estar en este lindo evento, en este lindo conversatorio a donde podemos llegar a ustedes, las personas que ya se conectaron. Muchas gracias por estar con nosotras. Si se van a conectar más tardecito o van a ver esta transmisión después, muchas gracias por tomarse el tiempo, por darnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo y su atención. Así que muchas gracias a mis compañeras también que están acá en la sala, a las personas que organizaron y bueno, este hermoso espacio que se llama pues Mujeres Indígenas en la Ciencia, que creo que es una cosa muy preciosa y todas las personas que lo han hecho posible. El tema de la geometría maya es un tema que a mí me apasiona demasiado porque es un tema infinito. Lo poco que yo he podido encontrar
lo poco que he podido pues ver, es que la geometría maya es una expresión viva. En primer lugar, es una expresión viva que no tiene una receta estéticamente hablando, no tiene una receta al 100% escrita. Es decir, es una expresión viva que está a la par de los pueblos indígenas, de las mujeres, especialmente, que en su mayoría son quienes bordan y tejen. Hay hombres, por supuesto, pero en su mayoría somos las mujeres quienes mantenemos este arte, tanto en la elaboración como en el uso y la validación, que son procesos diferentes, van a la par de esta cultura, que es una cultura viviente. Es decir, la gente muchas veces piensa que la geometría maya y el arte textil maya es una cosa que se encuentra solo en un museo, ¿verdad? Y que tiene que tener ciertas características para ser original, para ser maya, para ser ancestral, para ser válido, digamos. Pero el arte textil maya y la geometría maya, sus números, sus sonidos y sus especificaciones técnicas van cambiando alrededor del tiempo, a través del tiempo, y van cambiando como va cambiando nuestra cultura también. Lo importante de la geometría maya que existe en el arte textil maya, ya sea ancestral, moderno, personalizado, experimental, que son como las 4 corrientes que yo, tradicional también, que yo he ido encontrando y de lo cual he escrito ya un documento y otro que habla más o menos de qué tratan estas tendencias. Lo importante es que de cualquiera que sea la forma en la que estamos diseñando y estamos haciendo arte textil maya, la base de la forma, de los números y de la geometría es la parte narrativa. Es decir, en el arte textil maya, por ejemplo, hay chumilitas, ¿verdad? En idioma quiché, hay estrellas. Y hay una especialmente que es de la que yo siempre hablo, que me tiene muy enganchada y muy apasionada, que es la estrella de Venus, que es Chumillicop'ij. Y Chumillicop'ij se encuentra en muchos de los grupiles de nuestro arte textil de las diferentes comunidades. En la comunidad quechí, algunas artistas le dicen la estrella grande, otras personas le dicen la estrella base del tejido, otros solamente le dicen la estrella, pero hay una estrella que sobresale dentro de todo el universo de estrellas que hay en algunos huipiles, y esa estrella es Chumillicop'ij. Y Chumillicop'ij, en la narrativa de nuestra cosmovisión, en primer lugar, fue una estrella que sirvió para la orientación de las grandes ciudades antiguas, la orientación de los observatorios. Hay observatorios que se construyeron específicamente para observar Chumillicop'ij, entender el tiempo, la cuenta larga, la cuenta corta, nuestros calendarios, y que no solo fue importante y base para nuestra cultura, ¿verdad? En el inicio, cuando empezó a desarrollarse nuestra ciencia relacionada al tiempo, la orientación, a la arquitectura y a otros elementos importantes en la construcción de las grandes ciudades y de nuestra historia, sino también para otras culturas originarias. Entonces, la base de la forma de Chumillicop'ij es la narrativa, es la historia. Y como Chumillicop'ij hay otros símbolos que existen en nuestro arte textil, como pucumats, por ejemplo, que siempre, bueno, no siempre, porque no conozco todo el universo de arte textil que hay en nuestro territorio, pero lo que ya he visto y lo que yo he observado es que pucumats o el tiempo también, o la serpiente, ¿verdad? O el abuelo Can, se va manifestando a través de un zigzag, que a veces se forma con rombos, a veces se forma únicamente con un zigzag, a veces está tejido, a veces está bordado, pero siempre es el tiempo. Y en algunas regiones, como en San Juan La Laguna, por ejemplo, el huipil tradicional de San Juan La Laguna, cuando uno va a las tiendas y le pregunta a las personas qué representa este huipil, algunas artistas y algunas personas dicen, esto representa los 7 días de la semana, que es un zigzag que hay alrededor del cuello, ¿verdad? No dicen específicamente el tiempo, porque ha habido un sincretismo y ha habido muchos cambios a través de la historia, pero la gente dice, representa los 7 días de la semana, las 7 vueltas, que de todas maneras se relaciona con el tiempo, aunque he dicho de otras palabras,
y con una influencia, por supuesto, del tiempo occidental, pero sigue teniendo una relación con el tiempo. Entonces, así como está en ese huipil tradicional de San Juan La Laguna, está en el huipil ancestral, en el huipil tradicional de Quetzaltenango, está muchísimo en el área Pekchi, en los huipiles quichés, y bueno, hay muchísimo de qué hablar acerca de esto, solo tenía un ratito, creo que ya me pasé, pero lo importante que quiero decirles es que la estética, la ciencia, los números, el sonido y las características hermosas que hay en la geometría maya que se representa en el arte textil y que se expresa a través de un símbolo, tiene su base más importante en la narrativa, que es la que está contenida en nuestro libro sagrado, en nuestra historia y en el conocimiento y la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo en Facebook, voy a estar viendo los comentarios para poder interactuar un poquito más. Muchísimas gracias, Aurora. Vamos a pasar entonces con la participación de Dalia. Ella nos va a hablar un poquito de la propiedad intelectual de los tejidos. El tiempo es tuyo, Dalia. Muchas gracias, buenos días. Kalenta tut, kalenta kau, sukil kushis takawen inimal takachikopcho a wilon, katitako kapiram. Muy buenos días, mi nombre es Dilia Margarita Cocoy, soy Maya Pocomchi, el cual pues me siento contenta de estar acá con ustedes exponiendo un tema tan importante como ya lo había mencionado Aurora en relación a nuestro tejido. Y digo Maya Pocomchi porque cuando se refieren de Guatemala, a veces hablan Ekchi o solo se habla de la población Quechí y ya vemos también Pocomchi. Entonces, en este sentido estamos exponiendo el tejido de las mujeres Pocomchi. En el caso de nosotras, hemos venido trabajando en el tema de promover la propiedad de la ley de la propiedad intelectual colectiva de los tejidos o textiles, iniciando este recorrido desde hace muchos años y en lo personal pues he trabajado en algunos pequeños trabajos o investigación sobre arte, ciencia y matemática en las mujeres Pocomchi. Sin embargo, ya desde este año 2023 logramos a nivel del municipio de Tacticalca, Verapaz, tener un acuerdo municipal donde se declara patrimonio intangible del municipio el tejido de las mujeres Pocomchi, donde se denomina la vida se teje y se defiende, Pecacharik, Inquemarik, en Corjic. En esto nos basamos mucho el por qué hablar de la propiedad intelectual colectiva. Sabemos que en Guatemala pues se protegen propiedades, digamos, individuales o propiedad intelectual de manera individual. Nuestro tejido no es solo de propiedad de una persona, sino es colectiva, el conocimiento. Entonces también nos estamos basando en muchos convenios internacionales como el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas en Derechos de Pueblos Indígenas, el marco de la Declaración de América de los Pueblos Indígenas también establece la protección, el derecho a la propiedad, a la protección de identidad e integralidad de los pueblos originarios, la salvaguardia del patrimonio cultural. Hay muchos, digamos, convenios internacionales ratificados por Guatemala, del cual pues es parte de este proceso donde nosotras, especialmente como ya lo mencionaba Aurora, en su mayoría de las artistas tejedoras somos mujeres. Entonces, del cual pues se ha formado un movimiento donde, digamos, este movimiento, el único objetivo es que se logre tener una ley en Guatemala que proteja la propiedad intelectual de los tejidos, de los textiles. ¿Y por qué hablamos de tan importante proteger el tejido, el arte en sí? Ya se ha mencionado, me pareció muy interesante la intervención de Aurora donde menciona algunas
formas de los diseños, pero no solo se trata de los diseños, se trata del conocimiento, se trata también de la dignificación de los derechos, la reivindicación de derechos humanos, el reconocimiento, la revalorización de la identidad, pero sobre todo también la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres indígenas, de las tejedoras, de los pueblos originarios, el reconocer y respetar nuestros conocimientos y que se promueva también como un arte y no como algo que se ha mencionado, algo que también nosotras y hemos luchado con los términos como usar algo típico. Esto no es algo típico porque nuestra indumentaria son originales, son únicas, del cual pues hay que seguir valorizando, revalorizando, pero sobre todo también a ir protegiendo no solo el tejido, el textil en sí, sino todo su significado, todo lo que, los conocimientos que hay en un tejido. Las perdón, ya me toca el tiempo. Puedes seguir, fue continúa. alguien del público. Gracias, perdón. También las técnicas. Una de las cosas que tenemos que ver son las técnicas. Cada uno de los municipios, de los territorios, tienen sus propias técnicas que hay que reconocer y hay que valorar. Los procedimientos del tejido es parte de la propiedad intelectual. Yo les puedo mencionar que es una integralidad nuestro tejido. Yo que soy tejedora sé cómo hilvanar el hilo, cómo urdir el hilo, cómo hacer el conteo. Se ha mencionado que todo es una integración, o sea, nuestro arte es integral debido a que nosotras no tejemos porque nos gusta algo o nos gusta el color. Aquí hasta los colores, los patrones hay que respetar. No es el mismo patrón del tejido de quiché con la pocomchi o con el ekchi. Hasta los colores podemos ver en el área ekchi, es un color más natural, neutro, entre blanco, negro, azul. El área pocomchi es un tejido colorido, multicolor. Podemos ver en el área quiché que puede ser, resalta más algunos colores como el morado, el azul, el rojo. Eso también hay que reconocer que son parte de la ciencia de cada una de las comunidades. También los símbolos tienen que ver mucho, los símbolos tienen que ver con la naturaleza, con la vida, con la familia, con el entorno, con el agua, con el viento, con la tierra, todo la integración de nuestro tejido. Entonces, por eso nosotros estamos luchando por el reconocimiento, no solo de la propiedad intelectual colectiva, sino todo lo que conlleva este conocimiento, este arte, esta ciencia, ¿no? Y luego también hay que ver el otro elemento importante, no solo es ver el arte en sí, sino también el reconocimiento de los pueblos que estamos aportando a un desarrollo económico, a un desarrollo cultural. Y también la otra parte importante, no solo al desarrollo, sino también hemos estado en la lucha constante en ver cómo nosotras y nosotros hemos estado permanente en la historia. O sea, ha sido una lucha y también como una medida de resistencia ante algunos cambios. Entonces, esas son algunas cuestiones que tenemos que estar viendo. Cómo los pueblos y cómo la protección de los tejidos tenga que ver con el empoderamiento de las mujeres, la reivindicación de derechos de las mujeres y la autoestima de las mujeres, porque muchas veces se nos desvaloriza como tejedoras y muchas veces las mujeres solo dicen, mire, solo soy una tejedora, pero es parte de la economía, es parte del desarrollo del territorio, es parte del desarrollo de una nación y el tejido está en todo el mundo. Entonces estamos luchando también el proteger la propiedad intelectual de los tejidos también es una lucha, es una resistencia ante el plagio constante, ante el sabotaje constante de nuestros conocimientos a través de el subliminado, a través de ya en cuestiones de tejidos industrializados donde se
llevan los conocimientos, se roban los diseños y se plasman y en cuestión de minutos ya están y no se le ha consultado a los pueblos originarios. Eso también es nuestra lucha, que se le consulte, en este sentido lo que estamos promoviendo es que también se respeten nuestros derechos y se respeten nuestros conocimientos, nuestra arte y que no se siga dando ese plagio por las grandes industrias, por las grandes empresas. Entonces nuestro conocimiento es válido, hay que reconocer y hay que valorar. Esas son algunas situaciones que nosotras cada día estamos luchando. En este sentido, lo que queremos es ver de qué manera las autoridades reconozcan que tenemos derecho, que somos parte del desarrollo, que somos parte del conocimiento de un territorio y que no se siga violentando derechos como lo que estamos sufriendo hoy día. Nadie protege el trabajo de los pueblos originarios. Solo nosotras estamos luchando con la aprobación o con la lucha de que se reconozca los movimientos, en primer lugar, los movimientos de las tejedoras. Por el otro lado también que se le dé viabilidad a la ley, porque sabemos que hay leyes internacionales que nos protegen. Sin embargo, en Guatemala aún todavía no está protegido estos conocimientos de las tejedoras, de las artistas. Entonces, no solo estamos hablando en nombre de nosotras, estamos hablando en nombre de nuestras ancestras, de las compañeras mujeres hoy día y de las futuras generaciones. Entonces, en esta línea es donde nosotras estamos del por qué la importancia de la protección. Hay una pregunta, ¿por qué? ¿Qué significa para las mujeres proteger? Es dignificar derecho, es reivindicar derecho. Es una lucha constante, pero también un reconocimiento del aporte de las mujeres en la economía, un reconocimiento de los derechos de las mujeres en salvaguardar la identidad cultural, en promover en futuras generaciones nuestros conocimientos ancestrales. Entonces, toda esta parte son las que tenemos que estar constantemente, ver cómo ir promoviendo esta parte. Dejaría hasta acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dilia. Le vamos a dar entonces el tiempo a Ani Ventura. Ella nos va a hablar un poquito del impacto que tiene el uso de la indumentaria y tejidos mayas en diferentes ambientes. Trabajo, universidad, día a día, viajes al extranjero, etc. Bueno, muchas gracias. Gracias, Brenda, y pues un saludo a quienes están el día de hoy acá. A Dilia, Aurora, un fuerte abrazo hasta sus corazones. Y bueno, también agradecer la invitación, ¿verdad?, que se me hace para poder más o menos hablar un poquito de cómo nos va atravesando el uso de nuestra indumentaria en el día a día. Antes de politizar, pues el uso de nuestra indumentaria en el día a día, me gustaría pues aclarar que básicamente los huipiles, nuestros cortes, nuestra faja, lo que usamos para vestirnos, pues básicamente es nuestra segunda piel, ¿verdad? Entonces, crecimos viendo el uso de la indumentaria en nuestras abuelas, en nuestras madres, en nuestras tías, en nuestras primas, como una parte de la cotidianidad, ¿verdad? Básicamente es el cubrirse, el cubrir nuestro cuerpo, el protegernos, el sentirnos cuidadas, abrazadas, arropadas por nuestros textiles. Entonces, ¿cómo pasamos de este proceso de verlo como algo cotidiano a politizarlo, ¿verdad? Y ahí es cuando pues nos comenzamos a cuestionar y a pensar y también a darnos cuenta de que el trabajo constante, las oportunidades que hemos ido pues consiguiendo, el trabajo también de nuestros antepasados, de nuestras antepasadas, de nuestros padres y de nuestras madres, pues nos han permitido acceder a otros espacios en donde hemos tenido que salir de pronto de nuestras comunidades y hacer movilidad interna
ya sea ciudades un poquito más urbanas, o de pronto, pues, por temas de estudio ya tenemos que hacer esa movilidad hacia otros países y cruzar las fronteras. En mi caso, como muy personal, yo pues crecí viendo a mi abuela, a mis abuelas, a mis abuelos, a mi madre, utilizando su indumentaria, pero justamente el utilizar nuestra indumentaria tiene una carga política y tiene una carga que muchas veces pues se nos atraviesa porque la construcción de nuestros estados es una construcción pues blanca, racista y bastante colonial. Y por tanto, pues muchos de nuestros padres y nuestras madres prefirieron en determinado momento como que procediéramos a un proceso de blanqueamiento y que ocultáramos nuestra identidad más visible, que era nuestra indumentaria, y pues empezar a utilizar, digamos, como una blusa, un pantalón, unos tenis, con la mentalidad de protegernos justamente de las acciones violentas, racistas y discriminatorias que podíamos tener a nuestro alrededor. Pero después, cuando uno empieza este caminar y se da justamente cuenta de todo lo que hablaba Aurora, por ejemplo, de lo que expresaba nuestra hermana Dilia, de toda esa ciencia que es la que nos hace sentirnos pues muy orgullosas y muy orgullosos de ver que nuestros antepasados y nuestras antepasadas pues eso hacían, ciencia, ¿no? Y entonces ahí empezamos a cuestionar lo que nos dijeron los libros de texto cuando fuimos a los centros educativos, en donde primero nos decían que habíamos desaparecido, que los mayas ya no existían y que los diferentes pueblos originarios también ya no existían. Segundo, en los libros de texto, pues justamente nos decían que pues estaba la indumentaria maya y pues era visto como un objeto muy colorido y folclorizado, pero nunca una explicación científica de qué era esa imagen comunicativa que tenían estos textiles, ¿no? Y a partir justamente como de este proceso de ir pues buscando es cuando pues una se empodera justamente de toda esta información que es súper valiosa al momento de hacer estas movilizaciones y estar en otros países, cruzar las fronteras y ocupar espacios en los puestos de trabajo. Cuando tenemos un diálogo intergeneracional con mujeres pues mucho mayores que nosotras, nos damos cuenta que ellas pasaron otro momento de su vida, en donde cuando querían llevar su currículum para optar a una plaza, por ejemplo, magisterial o como secretarias o como pues administradoras de diferentes instituciones, nos damos cuenta que la realidad de ellas fue totalmente diferente y pues si ellas iban con su indumentaria era mucho más difícil que les dieran el trabajo y por tanto también tenían que pasar también por procesos de blanqueamiento. Entonces, en realidad es apropiarnos de justamente de esa brillante idea que tuvieron pues, nuestros antepasados y antepasadas mayas postcoloniales, de dejar plasmada su ciencia, su cosmovisión y su lenguaje pues, en figuras y en diseños en diferentes indumentarias que están distribuidas en toda la población maya y que conservan y que se conservan pues, hasta nuestros días. Es un trabajo en realidad constante como mujeres portar nuestra indumentaria porque hasta hoy fecha vamos a ciertos lugares y por ejemplo piensan que estamos trabajando en casa, que es usualmente como asocian el hecho de que una use su indumentaria y esté en una ciudad. Siempre estamos en esta construcción racista y discriminadora de la sociedad, en donde, pues, si nos ven con nuestra indumentaria, inmediatamente piensan que estamos trabajando en una casa como haciendo limpieza o oficios domésticos, que eso no es ninguna vergüenza porque todo trabajo es digno, pero vemos entonces cómo las construcciones de la sociedad en realidad nos imponen siempre una carga y una constante lucha de nosotras para poder hacernos visibles frente a la sociedad y hacer justamente resistencia. Entonces, básicamente es portar nuestra indumentaria y es parte de este proceso de resistencia y de visibilización que tenemos que tener. Definitivamente no es fácil porque también eso implica un trabajo espiritual y emocional constante,
porque es cierto, cuando estamos en nuestra comunidad, de pronto pasamos por discriminación, pero es una discriminación de pronto por cuestiones económicas, digamos. Y pasamos un proceso de discriminación en nuestras comunidades, pero no racismo. No racismo malo y violento como el que vivimos en las ciudades. Entonces, eso implica para nosotras también llevar nuestros procesos de sanación y de empoderamiento para poder hacer frente a estas personas que nos violentan todos los días. Cuando cruzamos las fronteras, personalmente he vivido violencia en los aeropuertos, al hecho de que me llevan a ciertos espacios de migración y me detienen de pronto 1 hora más, porque también está esta concepción de que si estamos viajando con nuestra indumentaria, está esta noción de que estamos haciendo movilidad porque vamos a quedarnos de residentes en otro país, porque estamos, no sé, buscando trabajo. O de pronto se nos asocia con esta exotización maya y también ya vamos a caer a temas de prostitución maya, ¿no? De mujeres que se prostituyen en otros países, ¿no? Que van como un objeto de exotización a otros países. Y también los procesos violentos de revisión en los aeropuertos, en donde, porque pues nuestros huipiles son cerrados, porque nos bajamos muy bien, me han hecho irme a otro lugar para aflojarme la faja, por ejemplo, y ver que no lleve ningún objeto punzocortante o que no esté transportando algún objeto ilegal, que los mismos sistemas de revisión no permiten o no traspasan como nuestras prendas. Y ahí hay un mensaje como poderoso, ¿verdad? Que al final, pues, esto es lo que nos arropa y muchas veces lo que también nos protege energéticamente de violencias y de radares de revisión hacia nosotras y hacia nuestras cuerpos. Entonces, pues básicamente el uso cotidiano de mi indumentaria, pues es como una vivencia personal. Y yo creo que muchas de las mujeres mayas que pues me están escuchando o me escucharán o de pronto pues ustedes mismas también. Sabemos que pues en mi caso yo no encontré la lucha como indígena a través de la teoría ni el ser mujer a través de los feminismos. En realidad yo encontré la lucha maya y el feminismo un tiempo después. Cuando lo hice, entendí que mi lucha coincidía especialmente con reivindicaciones mayas que ya se estaban hablando en los territorios, pero que no eran visibles. En realidad, esta vivencia de portar mi indumentaria maya tiene que ver siempre con vivencias personales. Entonces, por ejemplo, la vivencia de Yuseli, de Aurora, de Doña Dilia, no va a ser la misma que la mía y cada una de nosotras porta su indumentaria de manera pues diferente, pero ahora pues con mucha más conciencia de esta riqueza científica y también esa capacidad explicativa que tenemos como nosotras como mujeres de mostrarle al mundo que esto pues no es un souvenir, que esto no es una blusa únicamente colorida, sino que detrás de esto primero hay un trabajo matemático, hay un trabajo científico, hay un trabajo artístico, desde la selección, ahí sí que del urdir el hilo hasta la matización de colores. Es en realidad toda una ciencia que está detrás, que toma un tiempo y que además que tiene un significado completo porque, por ejemplo, eso es el pot, ¿verdad? Un cuerpo completo, ¿verdad? Pues, que nos abraza, que nos arropa y que nos acuerpa. Entonces, esta lucha yo la hablo de manera personal porque siento que cada una de nosotras ha vivido procesos muy distintos, pero que al final es esta lucha reivindicativa la que nos hace portar nuestra indumentaria, ya sea en nuestra casa, en nuestra comunidad o cuando salimos fuera de nuestro país. Entonces, pues yo lo dejaría por el momento. Muchísimas gracias, Ani. Muy interesante las reflexiones, bueno, las 3 reflexiones realmente alrededor del mismo tema. Tenemos algunas preguntas que más son, me parece, tal vez individuales, pero al mismo tiempo tratan de ser generadoras. Entonces, las voy a lanzar de manera general, pero me parece que, bueno, ustedes pueden tomar la palabra para responderlas. Primero que nada, me gustaría ahondar un poquito en el tema de la propiedad intelectual y del significado que tiene la propiedad intelectual
para las tejedoras, ¿verdad? El incluso contar con una ley de protección de la propiedad intelectual en Guatemala. ¿Nos podrías ahondar un poquito al respecto? Me parece que sería Dili. Gracias. Voy a tomar la palabra en este momento. Gracias por la pregunta. Realmente esto para las mujeres, algo que es sumamente importante, es una de las cosas que creemos nosotros y estamos en eso, la importancia es reivindicar y dignificar los derechos de las mujeres. La otra es también reconocer y revalorizar el aporte de las mujeres en la economía y en el resguardo o protección de la identidad cultural. Parte de la resistencia que tenemos nosotras es ahí. La otra es importante también el garantizar y proteger los conocimientos colectivos, debido de que esta propiedad, vuelvo al tema de la propiedad intelectual colectiva, porque no es de Dilia Margarita, no es de las Poconchi, es de las mujeres artistas. Y podemos hablar de las mujeres en Guatemala, cuántas mujeres o cuántos hombres son tejedores, y es el reconocimiento. Para nosotros no solo es un significado de cuestión de derechos, sino también el tema de la integralidad de la protección. Nosotros hemos protegido todo de una manera integral y es como una escritura viva. Alguien decía y mencionaba, desaparecieron los mayas. No, estamos acá a través de nuestro tejido. O sea, tal vez alguien nos puede decir, mire, la técnica se vino de España, vino de México, nos puede de la China o de Asia, donde sea, pero los diseños son propias. Alguien decía del chumil, del ishim, o sea, de la marca. Hay términos que utilizamos que son generales y que eso nos puede ayudar. Entonces, el significado en sí de la propiedad intelectual es la dignificación, el reconocimiento, la revalorización, también el respetar y proteger y garantizar nuestro trabajo y que somos parte de este desarrollo económico y que no nos vean como algo extraño, como decía Ani, como que no somos parte del desarrollo, como que somos extraños en nuestro propio territorio. Eso, y la violación a nuestros derechos constantemente al despojo, no solo despojo del agua, de la tierra, de todo, sino también de nuestra indumentaria a través del el plagio de nuestros diseños. O sea, cualquier artista hoy día medio lo puede trazar y hacer en el supuesto, no, esto es propiedad de alguien más, cuando es una réplica de lo que nosotros conocemos. Estos son conocimientos. ¿Por qué queremos nosotros y qué significa? No solo el diseño, sino su significado de ese diseño. O sea, podemos ver el venado, pero ¿qué significa el venado para nosotros desde nuestra cosmovisión maya? ¿Qué significa para el calendario maya? ¿Qué significado tiene para nosotros? El maíz, porque está la milpa en nuestro huipil, ¿qué significado tiene? Tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con nuestra vida. Entonces, no solo es el que se haga la ley y se protege los diseños, sino su significado, la importancia en nuestra vida. Gracias. Paso palabra. Muchísimas gracias, Dilia. Muy, muy interesante el tema. Tengo una pregunta para Aurora y sería, hablando, digamos, del tema de la geometría maya que tú nos exponías, ¿cómo aplicas, o sea, cuál sería entonces como la aplicación de la geometría maya, no solo a la ciencia, sino también al arte y especialmente a la educación? Gracias por la pregunta. Quisiera abordar una pregunta también que dijo el público, pero no sé si ahorita o a ver un momento después para no agarrar ¿Puedes unirlas? más tiempo. Bueno, alguien estaba preguntando en Facebook si el arte textil era una imposición colonial. Y es que hay un estudio y hay una investigación que la doctora Lina Barrios tiene para demostrar que se puede encontrar en internet también, que habla de cómo el pot, el buk y algunas otras piezas el tocoyal también están documentadas
en muchas piezas de arte del periodo clásico, preclásico y posclásico, donde podemos observar pues que no es una imposición colonial, ¿verdad? Y que por eso también tenemos a nuestra abuelita Ixchel, que es la diosa del tejido, y muchas otras cosas que demuestran que el arte textil es un arte que aparece mucho antes de la invasión. Ahora, la gente dice que es una imposición colonial porque si la división político-administrativa es como es ahora y los trajes ahora tienen una pertenencia territorial, espacial que tiene que ver con la división político-administrativa, pues que eso quiere decir que entonces es una imposición colonial, ¿verdad? Porque Xela tiene su traje, Chichicastenango tiene su traje, Quiché tiene su traje, y así cada municipio, cada departamento. Entonces, la respuesta que yo he ido sondeando y que pues yo pienso es que como en todo después de la invasión en el arte textil, también hubo un sincretismo, ¿verdad? Así como hubo un sincretismo en la espiritualidad. Y uno de los lugares que expresa este sincretismo de expresiones espirituales y prácticas espirituales es Chichicastenango, por ejemplo, que está la iglesia, pero los ajij y las ajij llegan a hacer ceremonias frente a la iglesia y adentro hay altares que nos permiten quemar elementos de la espiritualidad maya combinado con esta otra parte que es la iglesia, como también en la gastronomía, ¿verdad? Que se refleja en el idioma. Por ejemplo, existe ahora la palabra Xlanwa o Xunwa, un poco más resumida, que quiere decir pan, que es literalmente en español la comida del extranjero, que antes, o el tamalito, o sí, el alimento del extranjero, el Xlanwa, que es el pan, que fue algo que ocurrió después de la invasión. Así como hay un sincretismo y una adaptación de nuestra cultura a esta parte de la historia, así hay un sincretismo textil también. Entonces, es así como técnicas, símbolos, sabiduría, color y características que son previas a la invasión, se van combinando para no perderse, sino al contrario, ¿verdad? Resguardarse pese al sincretismo que hay y adaptándose a esta nueva forma en la que organizaron este territorio por departamentos, municipios, etcétera, etcétera. Pero hubo algo que no desapareció y que sobrevivió el sincretismo y que sobrevivió toda esta parte, que nuevamente repito, que es el símbolo, ¿verdad? El símbolo, vuelvo a repetir, la estrella, por ejemplo, está en la mayoría de arte textil ancestral, que es una de las formas en las que nosotros diseñamos y hacemos arte textil, que es una forma que a mi criterio debe preservarse lo más que se pueda, porque es lo más antiguo que recordamos y lo más antiguo que nosotros podemos recuperar de lo que fue y que pues es necesario preservar. La estrella está en todos, en muchos, no todos, pero mucho arte textil, y eso trasciende la división político-administrativa, trasciende el tiempo, trasciende las generaciones, trasciende el criterio personal de las tejedoras, de las bordadoras, trasciende las religiones, trasciende todo, trasciende las técnicas, trasciende todo, ¿verdad? El símbolo que se ha mantenido durante todo este proceso. Ahora, relacionado a tu pregunta, que tiene que ver más en cómo se aplica esto, a mí me gusta mucho pensar, por ejemplo, lo que decía la compañera Dilia, me parece tan interesante, lo que decía Ani también, respecto a la ciencia, la narrativa, ellas hablaban de qué significa, por qué está la milpa, por qué están los pájaros, por qué son estos colores, por qué los guardamos, por qué identificamos muy bien un huipil pocomchi de un huipil ekchi, por ejemplo, que son características en el diseño que solo las artistas tejedoras, bordadoras saben orientar este arte textil para marcar las diferencias y para quien sabe, pues los observe, los vea. Es una cosa tan maravillosa y tan preciosa porque nuevamente repito, es algo que va con la forma de vida del pueblo
pueblo maya, de las mujeres especialmente que lo están haciendo. Y entonces, estas características que son una forma de vida, lamentablemente, afortunadamente, creo que las dos cosas son importantes, se han desarrollado de una manera tan orgánica que no existe una documentación de estos procesos. Entonces, particularmente yo pienso que es súper importante, imprescindible que como pueblos indígenas, como artistas, estemos buscando una propiedad intelectual colectiva a la par de una documentación y una descripción y una narrativa de nuestro arte textil. Porque cuando nuestro pueblo ha resguardado estos conocimientos de una manera preciosa, ¿verdad? Que ha sido con la resistencia y que se ha trasladado a través de la tradición oral, de las prácticas, del uso, que ha sido una forma preciosa de preservarlo. Pero entonces no existe, digamos, un recurso por escrito, aunque en idioma español o en otros idiomas, que entonces pueda tener una documentación de la obra como todo artista debería tener una documentación de su obra. Porque cuando nosotros documentamos la obra, documentamos con una fotografía, pues entonces podemos encontrar cosas preciosas que podemos aplicar a muchas disciplinas. Ahorita hay huipiles que son los libros que tenemos, que podemos estudiar, que podemos ver de cómo era el arte textil, por ejemplo, hace unos 50, 100 años. Pero antes de eso, eso ya no está. Y los artistas de artes visuales se están documentando ahora con su obra, ¿verdad? Pintando personas que van con su indumentaria a diferentes lugares y es una forma de documentar y que entonces entre los 50 y 100 años van a ver, sí, así era la indumentaria de ese entonces. Pero la importancia de documentar para mí es que también los diferentes pueblos y las diferentes artistas le están diciendo a la gente por qué es importante, por ejemplo, no cortar ese huipil. Hace poco yo tuve una conferencia con estudiantes aquí en Quetzaltenango y estábamos hablando específicamente de un huipil de Santa Catarina Ixtahuacán. Y dentro de la narrativa del huipil de Santa Catarina Ixtahuacán, el protagonista de la obra es un cabahuil, ¿verdad? Un ave de doble mirada que es un personaje precioso e importante en nuestra cosmovisión, que está viendo hacia dos lados donde hay estrellas. Y bueno, esa es una narrativa hermosa, pero yo les dije que ahora que sabíamos que la forma que estaba es un cabahuil y que ahora que sabemos qué es un cabahuil, cómo interpreta un guía espiritual, una guía espiritual, un cabahuil, que entonces yo no creía que ellos quisieran alguna vez hacer un zapato cortando ese cabahuil, ¿verdad? O hacer una cartera cortándole la cabeza al cabahuil o cortando a la mitad del cabahuil, porque ahora ya sabemos que este es un cabahuil y sabemos qué significa y qué representa. Pero si no supiéramos qué es un cabahuil o que esta forma es un cabahuil, pues cortamos a la mitad del cabahuil y le quitamos la cabeza o el ala o los piecitos. Entonces, un estudiante se paró y dijo, ahora entiendo por qué mi abuela, porque yo quería hacer una mechumpa con un huipil que ella tenía antiguo, y yo le dije si me permitía cortarlo, y ella me dijo que no. ¿Cómo iba a cortar el huipil? Si es el huipil, está como debe de ser, y es un huipil ancestral, es decir, es lo más antiguo que ella recuerda y que nosotros encontramos en su familia, ¿verdad? Su abuelita le dijo que no, entonces, pero no le dijo por qué. Entonces él me decía, ahora comprendo por qué. ¿Cómo vamos a cortarle la cabeza al cabahuil y lo vamos a poner en un zapato o lo vamos a poner en una cartera y solo vamos a poner la cabeza y el cuerpo no? Entonces, pero eso lo sabemos ahora porque lo documentamos, porque existe una narrativa, ¿verdad? Este es un cabahuil, esto representa como lo hicieron nuestras abuelas y abuelos en el Popol Vuh, ¿verdad? Así es como empieza la historia del pueblo quiché, de los pueblos que se llaman quiché, y aquí empezamos la narración y todo estaba en silencio y todo estaba en reposo y todo era calma, y empiezan nuestros abuelos y abuelas a decir
cómo fue el principio de la fundación del mundo. Así fue como nuestros abuelos documentaron también en los murales, en las vasijas, cómo es nuestra historia. En el arte textil también hay documentación, pero es necesaria una mediación pedagógica, en mi opinión, para que entonces comprendamos por qué un cabahuil no hay que cortarlo, ¿verdad? ¿Por qué los colores tienen que estar así? ¿Pero por qué? Ah, porque el cabahuil tiene estos colores, porque se relacionan con el maíz, que no sé qué. Difícilmente. Esa es una cimentación importante y difícilmente nuestro pueblo, esperemos, así como nosotros hemos resguardado el conocimiento de nuestros abuelos, difícilmente nuestro pueblo más adelante le va a cambiar el color porque va a saber por qué, ¿verdad? Entonces, a la par de las luchas, a la par de lo que estamos haciendo, de entender que nuestra lucha es política, que nuestro traje es político, también debe haber esta parte técnica, en mi opinión, ¿verdad? Narrativa, ¿por qué? Entonces, ¿cómo se implementa esto en todo? Para mí, el arte textil se puede adaptar, se puede implementar a todo. Desde que el arte textil tiene una geometría, quiere decir que tiene números, ¿verdad? Quiere decir que hay operaciones matemáticas que se pueden desprender desde que entendemos que el centro de una estrella es un rombo en el área quiché de Santa Catarina, Ixtabacán. No sé si es diferente en el área Pocumchí, pero en el área quiché, específicamente Santa Catarina, Ixtabacán, el centro de la estrella es un rombo. Entonces, desde que es un rombo, tiene un centro, tiene un área, tiene un perímetro y tiene una aplicación para entender las matemáticas de una manera preciosa. Y desde que tiene un diseño en píxel, se puede reinterpretar con la técnica del píxel desde muchas otras perspectivas, y lo hemos hecho con ejercicios con estudiantes del nivel básico, donde hemos reinterpretado Chumil con la técnica de píxel, que entonces los estudiantes pueden reinterpretar Chumil con una técnica de píxel, y entonces pues pueden bordarlo, pueden tejerlo. Esa técnica de píxel nos da la oportunidad de ingresar los códigos a un programa de programación por computadora, por ejemplo, y nos arrojaría otros datos. Es posible ingresar esos datos con números que ya encontramos por la cantidad de hilos, por la cantidad de operaciones que hicimos para encontrar área y perímetro. Las podemos ingresar también en un programa de producción musical para encontrar su sonido. La colorimetría podemos aplicarla a diferentes artes. En el diseño gráfico, esa estrella, esos números, esos colores pueden orientar el diseño editorial a un diseño con más pertinencia cultural. En Guatemala, nuestros colores no son solamente el azul y el blanco. Existe en cada territorio una paleta de colores tan inmensa que el diseño editorial debería usar como base los conocimientos del artista, del tejido y del bordado para orientar sus proyectos editoriales con pertinencia cultural, si es que tienen ese componente importante de pertinencia cultural basado en el color y en los conocimientos del artista del tejido y del bordado. Entonces, es ahí donde yo pienso que el artista del tejido debe de tener un rol y un reconocimiento, no solo un reconocimiento como un personaje importante en la comunidad, sino un personaje como un ser de una fuente de conocimientos infinito que se puede aplicar a la arquitectura, una traza urbana de la comunidad basada en el estilo ancestral quechí, pocumchí, quiché, cachiquel, le da una narrativa diferente a esa ciudad. Nuestra traza urbana en las áreas coloniales, en las áreas centrales de nuestro país, es colonial, es una retícula que va orientada en dirección horizontal y vertical, una retícula de la traza urbana que tiene que ver con la geometría maya del arte textil, tiene otro tipo de narrativa, otro tipo de ordenamiento urbano territorial,
la arquitectura podría ser orientada y podría tener una idea generatriz basada en el arte textil maya desde la arquitectura, desde la ingeniería, las cargas, las estructuras podrían basarse en las líneas de tensión que se generan desde el arte textil maya. Entonces, el artista del tejido sí debe ser reconocido como un personaje importante, pero también como una persona que tiene una fuente de conocimientos tan extensa, pero también debería de recibir un reconocimiento económico como tal para tener una jubilación digna, ¿no? Sí, Disculpe. claro que sí, no, totalmente de acuerdo. Creo, Aurora, que has levantado un gran debate tanto acá en el chat de Zoom como en Facebook. Muy interesante el tema que expones. Solamente tenemos tiempo, les pido a la audiencia desde ya 5 minutos más. Ani, hay una pregunta para ti. Quisiéramos hacértela con el fin de que la respondas también un tanto puntual. Y sabemos que el tema ha dado para muchísimas preguntas. Gracias a todos los que están comentando, tanto en la transmisión de Facebook Live como acá en el chat de Zoom. Ani, muy puntualmente y con los como 5 minutos que nos quedan, ¿qué piensas tú? Y tal vez reflexionar un poquito en general, ¿qué pasa, verdad? Cuando las personas que hemos pertenecemos a pueblos indígenas, pasamos por un proceso del que llamamos blanqueamiento, ¿no? Y tal vez muchos de nosotros que tal vez no nacimos, digamos, dentro de las comunidades, pero buscamos regresar, ¿verdad? Queremos como recuperar nuestros orígenes, ¿verdad? Pero de alguna manera el proceso de blanqueamiento, por decirlo de alguna manera, a veces es un tanto rechazado por la comunidad. Entonces creo que eso es una vivencia, de hecho, del día a día, ¿verdad? Los que ya no, de alguna manera no tuvimos la oportunidad de heredar todos estos conocimientos por situaciones familiares y que se escaparon de nuestras manos. Entonces, ¿qué nos dirías? ¿Cuál sería tu comentario al respecto de esta situación? Esta es nuestra última pregunta, lo vamos a dejar acá y después brevemente haré un cierre. Gracias, Ani, desde ya. Gracias, Brenda. Importante pregunta, cuestionamiento y planteamiento. A mí sí no me gusta caer en este aspecto de romantizar el uso de nuestra indumentaria o como de pronto ha pasado en nuestros territorios y de esto que habla María Jacinta en su libro del mayámetro, para medirnos entre quién es más maya que la otra persona maya, porque pasa, pero ahí estamos cayendo entonces también a querer imponer muy violentamente una práctica que es difícil, porque lo voy a mencionar así, es difícil, sobre todo si nuestras condiciones de vida, de crecimiento, de convivencia, fueron marcadas de pronto como por mucha violencia, como pasa en diferentes territorios. ¿Cómo regresar a los orígenes? Es una pregunta que en realidad nos hemos estado cuestionando desde nuestra agrupación. ¿Cómo regresar a los orígenes? ¿Cómo regresar a la tierra, por ejemplo? Y pues yo encuentro diferentes maneras, no solo a través de la indumentaria. Lo encuentro, por ejemplo, a través del sistema Milpa, que pues si bien está plasmado en los textiles, pero solo con el simple hecho de que entendamos que el maíz ha traspasado las fronteras de una manera significativa y luego verlo plasmado en los textiles, en realidad te hace justamente hacer esta regresión y hacerte un cuestionamiento, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Por qué el maíz como una semilla es parte de nuestro sistema alimentario y que nos garantiza la vida y que le ha garantizado la vida durante mucho tiempo a muchas comunidades? Otro de los aspectos podría ser el idioma.
si bien de pronto no se porta la indumentaria maya todos los días, pero el regreso al idioma, conocer palabras muy básicas, de pronto no se va a conocer todo de la noche a la mañana, porque era algo que decía justamente una persona hace un par de días, que dice, ya para la edad que yo tengo, intentar recuperar mi idioma va a ser pues una tarea muy grande. Como que mi cabeza, mi nopal y mi chombal me dice, ya no me da como para retener tanto, pero puedo entender cosas básicas y principios básicos. Segundo, yo creo que también los textiles, que si no ha sido como lo mejor, se han ido acomodando a los estilos de vida que tenemos, porque muchas de las conversaciones que tengo con mujeres es que me dicen, es que yo no uso mi traje de diario porque me resulta de pronto como me canso muy rápido, no estoy preparada como para esta movilidad tan rápida en la ciudad, de que me subo al bus, de que tengo que caminar tantas cuadras. Entonces, yo he visto que mucha de nuestra indumentaria se ha ido acomodando a modo de que quizás sea más cómoda en su uso diario, ¿verdad? Porque sabemos que portar pues un huipil que está hecho, diseñado para un espacio frío, de clima frío, pues va a ser muy incómodo portarlo si, por ejemplo, a mí me mandan al Caribe, a una zona caliente, y pues voy a estar sudando todo este tiempo. Entonces yo creo que también hay que dejar esta posibilidad de pues ver cómo se han ido adaptando también nuestros textiles a esta posmodernidad, que no debemos condenar, sino que al ver cómo, pues, una facilidad que le permite a las mujeres de pronto portar algo que les va a ayudar con su identificación. El proceso de apropiación y reapropiación de nuestra identidad es un proceso gradual por el que todas pasamos de diferente manera, así sea de que lo hayamos utilizado desde nuestra niñez hasta nuestra adolescencia, pero al momento de llegar a la universidad nos quitamos nuestra indumentaria y después la volvimos a usar, o de que no la hayamos usado durante nuestra niñez y nuestra adolescencia, pero cuando llegamos a la universidad la empezamos a utilizar, por ejemplo. Y lo otro también es entender que estas indumentarias, además del valor científico y de trabajo que tienen, pues tienen un valor monetario. Y también entender que muchas veces no es que no se quiera utilizar 100%, sino que hemos sido de pronto condicionadas por situaciones económicas que nos hace muy difícil acceder a un huipil, que por ejemplo llega a tener de pronto un valor muy alto como en quetzales unos 2.500, 3.000, hasta 5.000 quetzales, por ejemplo, que eso lo podríamos traducir como entre unos $800,000, ¿verdad? Que en realidad pues sabemos que las condiciones económicas pues no son las mismas para todas y todos, ¿no? Entonces, justamente estos procesos para mí, yo los veo como graduales y que hay diferentes formas, no necesariamente de portar la indumentaria todos los días, pero sí en donde podemos acceder a esta información y tener estos canales de transmisión a través de la oralidad, de la virtualidad, a nuestras hermanas y hermanos mayas, que pues la idea es entender cómo está estructurada la ciencia, el valor, y que sepan que nuestra indumentaria no nos hace menos, sino que al contrario, pues nos hace mucho más. Y pues es justamente eso, ¿no? El poder de nuestra palabra para no convencer a alguien que se una o que lo use todos los días, sino que tenga la conciencia de qué es portar esto, las cargas que de pronto lleva implícitas, pero también la satisfacción y como esta parte sentimental que trastoca nuestro corazón al momento de portar nuestra indumentaria, no solo en nuestro territorio, sino que también fuera de nuestro territorio, para ir pues intercalando entre pues la contemporaneidad y también nuestro regreso a nuestras raíces, que si bien se puede hacer de muchas maneras. Y ahí está Aurora como ejemplo a través de la música, ¿verdad? También. Definitivamente que sí. Muchísimas gracias, Ani, Dilia, Aurora,
Creo que no nos alcanza el tiempo para platicar de este tema que, como escribí en el chat, es un tema que a todas nos llega porque se liga directamente con algo que es muy nuestro y es nuestra identidad y las experiencias que hemos tenido alrededor de la misma. Muchísimas gracias de nuevo a el público que ha estado tanto en Zoom como en Facebook y a las presentadoras por el tiempo. Les animamos a que puedan seguir más de estas actividades y desde ya que propongamos nuevas actividades, ¿verdad? Desde el grupo 11 de OUST Guatemala, que me parece que hay muchísimo que discutir y muchísimo que compartir, no solo entre nosotras como parte de OUST, sino también con el público y las personas que estamos interesadas en estos temas que son tan interesantes y tan profundos que definitivamente no podemos abordar en tan solo una hora. Muchísimas gracias, un enorme abrazo a Dilia, a Aurora, a Oust, a Iris, que sabemos que estamos tras bambalinas, pero no por eso somos menos importantes, Yuseli también, y el resto de personas del equipo de Oust que hicieron este espacio posible. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos un muy feliz día. Muchas gracias por compartir. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Ya terminé la transmisión en vivo. Justo. Voy a terminar.